Primero que nada, quiero que sepas que de corazón te perdono. En mi mente, yo le decía, te perdono. Y él decía, gracias, y lloraba, y yo lloraba. Y nos abrazábamos, ¿no? Lo que realmente pasó, que se puso un poquito a la defensiva, ¿no? Y me perdonas, qué pendejo, ¿no? Y 60 y huevos, pero sí da miedo todavía, ¿no? Y me levantó la voz y me salieron huevos y le dije, nada más te voy a pedir que en mi casa nada más yo grito. Él me la dijo un chingo de veces. Me dijo, mi casa, mis reglas, si no te parece a chingar a tu madre. Le dije, pues esta es mi casa, estas son mis reglas y aquí no levantes la voz. Y mi papá me la dio por válida y empezamos a hablar, pero sí empezamos a reclamar muchas cosas. Primero que nada él me reclamó mi nombre artístico, Franco Escamilla. Me dijo, tus fans saben que no te llamas así. Tú eres Franco López, no Franco Escamilla. Y yo, pues, digo que sí saben. No, le dije, pues sí lo he mencionado alguna vez, pero no es nada personal contra ti. Me dijo, ¿sabes lo vergonzoso que es decir a la gente, él es mi hijo? Y no me creen. Porque me dicen, chinga, pues él es Escamilla, usted es López. Y si en Cuautla muchos no me creen que eres tú y que eres mi hijo. Le dije, pues, ni modo. Le dije, qué culero, ¿no? Cuando no creen que eres pariente de alguien porque no se parecen en nada. Le dije, pues no sé, o sea, honestamente, y les digo a ustedes, yo desde que cantaba en bares, yo decidí que mi nombre artístico iba a ser el apellido de mi mamá. ¿Por qué? Porque es la que siempre me apoyó. Es la que iba a todos mis eventos cada que podía, es la que me echaba porras, es la que me decía, dale y a ver cómo te va y Dios quiera te va a ir bien. Y le dije a mi papá, mis hijos llevan tu apellido, no me lo cambié. Pero mi escenario lleva el apellido de mi mamá. Dije, es así de sencillo. Se empezó a calentar un poquito más y de repente me suelta la de, no sé por qué dices que nunca te he apoyado, yo siempre te he apoyado. Le dije, jefe, tú no querías que fuera nada de esto, no mames, para ti esto son puterías, para ti esto son payasadas. Ahora soy un payaso profesional y a ti te caga, ¿no? Y le digo, honestamente, ¿qué más te da? Honestamente no has estado. Tengo desde los 16 años que me encargo yo solito de mí y la única que me ayuda es mi mamá. Tienes que aceptarlo o no, son tus opciones. Y me dice mi papá, pues no está bien porque yo siempre he estado orgulloso de ti. Y en ese momento, mis hermanos, se me quiebra la voz y no puedo evitar llorar. Y le dije, esto es lo que me caga de ti. Le dije, toda mi vida esperé que me dijeras que estabas orgulloso de mí. Yo no lo necesito ahorita, lo necesitaba antes, cabrón. Dije, ahorita, perdóname, pero tengo un chingo de gente que me puede alimentar el orgullo y el ego. Yo te necesitaba antes, cabrón, cuando yo me esforzaba por ser como tú y no podía, porque yo lo intenté, mis hermanos. Yo intenté jugué fútbol y al Chile no es lo mío. y es una putada porque tanto mi papá como mi mamá son excelentes atletas, bueno, eran, pues ya no. Yo no. A lo mejor esto se saltó una generación o soy adoptado, güey. Le dije a mi papá, no sabes el horror que es ser tu hijo, porque yo no estaba a la altura y todo el mundo me decía, nada que ver con el papá. Dije, se siente de la chingada saber que a lo mejor no soy lo suficientemente hombre. Dije, toda mi vida sentí eso. Lo hablamos, no les voy a decir que luego se arregló todo. Fue un esfuerzo de los dos. Mi papá cambió mucho. De hecho, me lo traje a vivir a Monterrey. Y estuvo muy cagado porque se viene para acá y luego empieza la pandemia. Entonces, mi papá y mi mamá, que se habían separado, que se habían divorciado, ahora vivían los dos en mi casa, güey. Estoy un loco, güey. Hubo un par de ocasiones, nunca se me va a olvidar, un día bajo pues no sé, me desperté, fin de semana, que no hubo chamba ni nada, y bajo a la cocina y está mi papá sentado chingándose un café y mi mamá está haciendo desayunar y me dicen, ¿desayunas? Y yo, con madre, sí. Y me siento y estoy sentado con mi papá y mi mamá. ¿Sabes? Hace cuántos años no pasaba eso. Casi me parto ahí mismo. Me acuerdo que le mandé mensaje a mi hermana. Aquí estoy con los dos. No. Tú no estás viviendo este momento. Me quieren más a mí, ¿no? No dije todo eso, pero sí fue como que esto estuvo bien chido. Y se los dije, güey, este es un momento bien chingón. Y yo, qué bueno. Y mi papá cambió tanto que hasta veía telenovelas. No tiene ni idea lo que significa eso. Que Don Alfa vea telenovelas y yo diciéndole, jefe, hasta yo sé que esas son puterías, güey. O sea, me decía, no, algunas están chidas. Y yo, según tú, güey, no.
Empezamos a convivir más, le enseñé a prender el carbón. Tenemos una foto muy linda donde estamos mi papá, un servidor y Rodrigo prendiendo el carbón. Tomé foto y para mí dije esto, puta, pues yo aprendí a prender el carbón aquí en Monterrey, te voy a enseñar a ti. Y ahora mi papá era el encargado oficial de detener las servilletas y el aceite. Y después ya lo prendía él solo y me lo empecé a llevar a eventos y empecé a hacer freestyle y decidí que mi nombre iba a llevar el López. Y a mi papá le encantaba referirse a mí como Lobo López. Yo empecé con el freestyle como una mamada, ¿ok? Es algo que me gusta, nada más. Pero mi papá se emocionaba. Y precisamente aquí en Pabellón M hubo un evento donde me invitaron. Mi papá estuvo de público y cuando escuchó a la gente gritándome Lobo López, estaba tan contento. Le regalé una playera que me regalaron aquí en Pabellón M que dice Lobo López. Y mi papá ya no me decía Franco. A veces en casa se refería a mí como Lobo López. Le dije, carnal, mientras me quede vida, voy a seguir haciendo eso. Voy a hacer más cosas que lleven el sello Lobo López. ¿Y sabes qué? Es una mamada, mis hermanos, porque muchos creen que es nada más mi fase de crisis existencial. Tal vez. No lo descarto. O sea, al chile, ¿qué quiere un señor de 40 años rapeando, güey? No mames. Si lo hiciera alguien más, yo me lo hago mierda en un monólogo, güey. ¡Claro! Pero como soy yo, digo, se puede. Pero dije, ¿sabes qué? Chinguen a su madre porque a mi papá le mamaba ese pedo y lo voy a seguir haciendo mientras pueda. Pasa el tiempo, mis hermanos, y mi papá me empieza a caer bien. Y empiezo a quitarme todas esas cosas. Y dije, oye, es otra persona. Mi papá cambió. Mi papá ahora payaseaba. Este próximo 25 de diciembre, mis hermanos, se va a subir un tirando bola que grabé con mi papá y mi mamá. Y mi papá se la pasó tirando chistes y madreadas. ¿Saben lo que era para mí ver ahora a mi papá haciendo esas cosas? Dije, mi papá cambió un chingo. Y la estábamos llevando de puta madre hasta que un puto 24 de septiembre su corazón ya no pudo más y se me murió. Y se los juro, mis hermanos, fue como perderlo por tercera vez. Porque lo perdí cuando era niño, cuando supe que yo no era lo que él quería. Pasaron años, ahora me hice papá y puedo entender un chingo de cosas. Y perdoné a mi papá. Y hablé con él y lo volví a perder. Y se vino a vivir a Monterrey. Y yo le reclamaba cuando lo estábamos velando, ¿por qué te esperaste a llevarnos bien y te vuelves a ir? Y entendí lo que me dijo Gaby. Ahorita yo daría lo que fuera por volver a hablar con él. Por eso se los cuento, porque yo no sé con quién están peleados mis hermanos. No me importa, pero se los digo de corazón. No sé con quién estés peleado, no vale la pena. Yo me aventé casi 20 años y no dejo de decirme todos los putos días que me costaba hablarle, juntarme con él otra vez. Y es fecha que me arrepiento. Y tenemos que entender a ser un poquito más tolerantes. Los jóvenes, si vive tu papá y tu mamá, deja de juzgarlos, deja de pensar que un día los vas a enfrentar y les vas a decir todas sus verdades. No lo hagas, te lo digo yo, se siente una mierda por dentro. Yo le reclamé a mi papá y no debía haberle reclamado una chingada. ¿Por qué? Porque después supe su historia. Después supe que mi papá lo educaron de otra manera que a mí. A mi papá, con todo respeto para mi abuelo, que en paz descanse, pero mi abuelo fue una mierda con mi papá. A mi papá le pegaban a diario. Y mi papá presenció cómo mi abuelo le pegaba a mi abuela. Mi papá vio cómo golpeaban a su mamá. Mi papá vio cómo se separó esa familia. Mi abuela abandonó a mi abuelo. Mi papá dijo, yo nunca voy a cometer esos errores. Mi abuelo también era alcohólico y dejaba sin comer a la familia. Me gasté todo, háganle como quieran. Mi papá era pedote, pero nunca me dejó sin comer. Mi papá nunca nos dejó hacia la deriva. Él fue mucho mejor papá que su papá. Y yo me considero mucho mejor papá que mi papá. Pero de eso se trata, de ir mejorando. Yo espero que un día Rodrigo y Azul sean mucho mejores papás que yo. Porque eso es lo que hemos hecho todos los papás. Tuviste una vida de verdad, por favor, que mis hijos no la vivan. Y mi papá hizo todo lo que estaba a su alcance para que mi vida fuera un poquito mejor que la suya. Y yo todavía le reclamé. Soy mejor papá que él, pero él fue mejor hijo que yo. Él nunca le reclamó nada a su papá. Si tienes a tus papás, habla con ellos y no los juzgues. A huevo que tus papás se han equivocado. Tú puedes decir, es que mis papás me traumaron. Sí, a veces pasa. Uno intenta hacer las cosas bien y llegan los errores. Pero ¿sabes qué? Ni modo, tus papás son humanos. Perdónalos, no los juzgues. Tú eres el hijo. Y les digo a los papás, también los tienen que relajarse un chingo. Papá y mamá, tu hijo y tu hija no eres tú. No es tu segunda oportunidad. No es, voy a vivir a través de mi hijo. No, tú ya viviste, culero. Ahora le toca a tu hijo. ¿Cómo me caga a los papás que mi hijo va a ser doctor igual que yo? ¿Por qué, güey? ¿Qué tal que tu hijo no es bueno o no le gusta la medicina? ¿Qué tal que tú eres el mejor mecánico del mundo, pero tu hijo sería un excelente contador? Déjalo que estudie y se dedique a lo que a él le gusta. Aunque su trabajo te parezca una pendejada, aunque te parezca una putería, es muy su vida. Y si tu hijo la caga, porque los jóvenes la van a cagar eventualmente, lo perdonas, lo apoyas y lo ayudas, porque esa es la chamba de un papá y se chingó.